Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento, nuestros cursos bíblicos de todos los días, reflexionando sobre el segundo libro de Samuel, capítulo 12, y hoy de una manera especial el versículo 12 nos dice: tú lo hiciste a escondidas, pero yo lo haré ante todo Israel en pleno día. Queridos amigos, en el contexto bíblico, nosotros sabemos que este segundo libro de Samuel es un libro histórico que narra la vida de David, rey de Israel. Eso es lo general. El segundo libro de Samuel es toda la vida de David. En este caso, recuerden que en el primer libro más bien es sobre la vida de Saúl. Pero aquí ahora nos encontramos con la vida de David, desde que él comienza a entrar en acción y sobre todo será el rey de Israel. Por una parte, sabemos que en el capítulo 11 habíamos encontrado que David ha cometido un pecado muy, muy grave al tomar a Betsabé, la esposa de Urías elitita. Luego lo toma, lo embaraza, luego manda matar a su esposo Urías, y al final, después de la muerte que él manda a través de una carta, le envía a Joab, que lo pone al frente de batalla. Y ahí, al morir Urías, ciertamente que nos encontramos en este capítulo 12. El capítulo 12 viene la parábola de Natán, el profeta. David. Y por eso este versículo 12 directamente: tú lo hiciste a escondidas. Tú lo hiciste a escondidas. Yo lo haré ante todo Israel en pleno día. Y entonces aquí el profeta Natán es enviado por Dios, ¿verdad? Natán, el profeta, no quininia, lleva para confrontar a David su pecado. Esto también es importante, queridos amigos. Ñandeko siempre ñanduve ñande yarañi erubibe. En toda la Biblia, 73 libros yahuerecoa, que siempre apunta a este sentido pedagógico. Pedagógico ñandeya es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, es un libro pedagógico, que es un libro de respuestas. Ante la única pregunta que hace la Biblia, que es: ¿quién es el hombre? Y entonces, por inspiración de Dios, en esa reflexión profunda del hombre, entonces el hombre y Dios, coautores, es decir, en colaboración, tanto Dios como el hombre, que actúan aquí y que se escribe la Biblia, inspirado por Dios. Dios es el centro, porque todo lo que se escribe se está mirando desde Dios. Con la definición, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la experiencia narrada del hombre, es decir, de la humanidad, de nuestra experiencia, pero toda esa experiencia leída y mirada desde Dios. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces,
esta historia, queridos amigos, es una historia nuestra y se encuentra en el contexto de la monarquía unificada, porque ya el primer libro de Samuel habla un poco del inicio de la monarquía desde el capítulo 8, el primer libro de Samuel, que después entra Saúl como el primer rey. También hemos visto todas las vicisitudes, todos los problemas, Saúl, pero ahora ya nos encontramos con David y hace que exista un reino unificado. David históricamente nos da un reino unificado. Él había conquistado Jerusalén y luego había convertido a Jerusalén como el centro, como la capital de su reino. Y desde ahí también el pacto con las otras tribus del norte. Y así va adelante entonces. Esto es muy interesante, queridos amigos. Un contexto histórico, que esta historia se está desarrollando, lo que nosotros contamos aquí en el siglo X a.C., durante el reinado de David en Israel. Así es que tenemos que ubicarnos también, porque hay importante en el contexto histórico, porque si no, la interpretación, pues, ya pipareía, ya para cualquier hora, y la ya cuál nos ina, mo para la mogendana, muy para la mañana, cuál era el alcance histórico en ese momento, de acuerdo a la realidad de ese pueblo, de esa nación. Por lo tanto, la ciudad de Jerusalén ha sido ya conquistada por David, reino unificado, y se ha convertido en la capital de Israel. Por lo tanto, la relación entre Israel y los amonitas es bastante tensa, porque David cada vez entonces él está agarrando más territorio, está agarrando, entre comillas, vamos a decir, también personal, es decir, las tribus, que después también le servirán como soldados, ¿verdad? Y todos estos detalles, queridos amigos, hace que exista también tensión. Por una parte, territorio, y por otra parte también material, ya eso que el material humano, que serían los soldados, el material bélico. Y eso puede desestabilizar dentro de la región. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Llevo en mi mano una rosa que no sé dónde plantar. Y aunque la vida me duela y sus espinas hieran, yo no la voy a soltar. Se apareció entre nosotros y hasta el sol lo celebró. Ella es la reina del cielo y a sus pequeños llama para enseñarnos su amor. Y de su mano yo voy, lleva mi vida hacia Jesús. María, si voy contigo por la vida, no hay razón para temer. En tu jardín, Santa María, un corazón vuelve a nacer. Si voy contigo por la vida, no hay razón para temer. En tu jardín, Santa María, un corazón vuelve a nacer.
corazón inmaculado nos llena de esperanza y triunfará por el amor. Y de su mano yo voy, lleva mi vida hacia Jesús. María, si voy contigo por la vida, no hay razón para temer. En tu jardín, Santa María, un corazón vuelve a nacer. Si voy contigo por la vida, no hay razón para temer. En tu jardín, Santa María, un corazón vuelve a nacer. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Derribaste las barreras, acercaste la distancia, si te fuiste a periferias a buscar al que no entraba. Molestaste a poderosos y los pobres en ti vieron que su Dios no lo olvidaba. Fuiste Padre bueno y tierno y aquí, hoy aquí, muchos hay para decir todo de Dios enamorado, humilde pastor entregado, amigo de los olvidados, Francisco de Dios, un regalo. Nos hiciste escucharnos y volver a lo importante, acercarle el evangelio, que la fe no es un premio. Y te fuiste bendiciendo, te paseaste por el medio de este pueblo que se une para dar a Dios las gracias por tu don, por tu amor, por tu sí, para decir todo de Dios enamorado, humilde pastor entregado, amigo de los olvidados, Francisco de Dios, un regalo.
pastor entregado, amigo de los olvidados, Francisco de Dios, un regalo. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este lunes 17 de noviembre. Estamos leyendo del primer libro de los Macabeos, capítulo 1 del 10 al 15, luego el 41 al 43, 54 al 57 y del 62 al 64. En aquellos días surgió un vástago perverso, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado en Roma como rehén, y subió al trono el año 137 del imperio griego. Fue entonces cuando apareció en Israel un grupo de renegados que sedujeron a muchos diciendo: hagamos una alianza con las naciones vecinas, porque desde que nos separamos de ellas nos han sobrevenido muchos males. Esta propuesta fue bien recibida y algunos del pueblo fueron enseguida a ver al rey, y éste les dio autorización para seguir las costumbres de los paganos. Ellos construyeron un gimnasio en Jerusalén al estilo de los paganos, disimularon la marca de la circuncisión y, renegando la santa alianza, se unieron a los paganos y se entregaron a toda clase de maldad. Y así continúa esta historia interesante. Queridos amigos, aquí nos está llamando a una verdadera alianza. Aquí dice, históricamente surge lleva un vástago perverso ahí hoy. Antíoco Epífanes, hijo de Antíoco, cuarto ciertamente, queridos amigos, que viene y que destruye. ¿Pero qué es lo que destruye? Y destruye las actitudes y las costumbres, las buenas costumbres, queridos amigos, de un pueblo, de una nación tan religiosa como era Israel en ese momento. Pero ya hay añadiendo falta la yagua carrera ave. Oímante oigo ave lleva ante las propuestas, dice, les gustó a algunos que estaban ahí. Y entonces, como eran renegados, estaban o renegados, cambiar religión o ya por la iseta o renega, pero por algo, ¿verdad? Reniegan. ¿Y qué es lo que hacen? Hagamos una alianza con las naciones vecinas, porque de que nos separamos, entonces buscamos aquí solamente el poder, el placer, las cosas que nos convienen a nosotros, lleva. Ñañe de bendiciones, que pega que amor, porque mío me dañan de los dioses paganos. Esta propuesta fue bien recibida y algunos del pueblo fueron enseguida a ver al rey Antíoco. Belleza guava, queridos amigos, con algo hoy cuante hoy ya es de lleva. No tendría que ser, y por eso que surgen estos grupos, el grupo de los Macabeos, que tienen ese ardor por Dios de luchar, de buscar, de purificar. Después de una lucha tan grande, ciertamente que van a poder liberarse de nuevo. Pero ya que esto puede suceder y sucede también, queridos amigos, cuando nosotros vamos detrás de otros intereses mezquinos. Y humienda ya salvamos, ay nunca, porque peixa guaje talla yujuta. Que al final de cuentas, como dice aquí, surgen algunos que estaban ya renegados de su propia vida, de su propia religión. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 12 principalmente, en que nos dice aquí: tú lo hiciste a escondidas, yo lo haré ante todo Israel en pleno día. Decíamos que la relación en este contexto histórico entre Israel y los amonitas es bastante tensa, porque David ya camina el poderío, nosotros más atrás habíamos visto cómo comienza también esta dificultad. Por una vez, oye, acá que en el capítulo 10, dice: murió el rey de los amonitas y su hijo Hanún le sucedió en el trono. Y David dijo: voy a devolverle a Hanún, hijo de Nahas, los favores que me hizo su padre. Y por lo tanto, por medio de unos embajadores, le envió el pésame por la muerte de su padre. Pero cuando los embajadores de David entraron en territorio amonita, los generales amonitas dijeron a su señor Hanún: ¿crees que David te da el pésame para mostrarte su estima por tu padre? ¿No será para exterminar la ciudad, explorarla y después destruirla? Entonces, entonces el malentendido. Pero se dan cuenta, queridos amigos, cuando hay una mala interpretación en cualquiera de los campos de nuestra vida, en la relación con los demás, ya crea la problema. Y bueno, esta es la causa principal, ¿verdad? Entonces estamos entrando en una tensión ya en Curi. Había como a David, que había unificado las tribus de Israel, tiene un poderío grande. ¿Por qué el poderío grande? Y porque se va expandiendo territorialmente David, y es el único de los reyes, por eso es tan amado por Israel, porque David es el que le dio totalmente el territorio a Israel. Entonces lo conquistaba y le puso a Jerusalén como capital de su reino, el reino unificado de David. Y así entran en tensión, ¿verdad?, con los amonitas. Cuando muere, decíamos, Nahas es el rey amonita, después Hanún, que es el hijo. David era tenía por lo menos relaciones más o menos positivas con Nahas, pero Omanorire, ahí ya le sucede el hijo. Y Hanún, influenciado también, dice, por su general, ya doy cuase porque oñeva y más de David. Peaba intención por ahí, marabo, o hubo de los pésames, peabiondo, uimbaina, o mañana o ella bañan de ñaña organiza, vaya bañan de ella y coñaina, ¿dónde están los puntos flacos o débiles de nuestra ciudad? Autañan de ella y coñaina, lleva, o utoño no o conquista la ñandeneta. Por lo tanto, hay que estar. Y ahí comienza toda una tensión también entre estas dos potencias, es decir, Israel y los amonitas. Ahora, en este contexto histórico, queridos amigos, David se muestra en una posición de poder y autoridad, lo que hace que su pecado aún sea mucho más grave en este contexto que nosotros tenemos. Ahora, mirando desde una profundización teológica todo lo que significa esto, hay la justicia de Dios. Y la palabra de Dios, la Biblia siempre nos habla de una justicia de Dios. Así entonces nos está mostrando que Dios es un Dios justo que no tolera el pecado. Peñan de Yara, entonces doy cuase todo lo que es pecaminoso, lo negativo, y castiga, ¿verdad? Aquí estamos con la teología retributiva. He pecado, o peñan de Yara, de castigaña, de Yara, teología retributiva. Y sobre todo, aquí cuando le dice, tú lo hiciste a escondidas, escondidas, a través del profeta Natán, ciertamente, pero yo lo haré ante todo Israel en pleno día. Esto indica que Dios hará que el pecado de David sea conocido públicamente. Entonces, indica tú y la revuelo cañógina, pender ella pobre cuepe y vaya. Pero esto, queridos amigos, no es porque Dios viene con alto parlante y comienza a publicar. Ya eso me piensa, secreto de confesión, o cojo y cuañan de yara cogiendo, no, pues no hay mozarambia y cualquier antes lo de te lleva. Sino que aquí, cuando dice yo lo haré
conocer a todo Israel en pleno día, o peaco dice, una consecuencia de nuestro pecado. Porque ñande ya pono peiba ella. Enseguida después vienen las consecuencias, queridos amigos, las consecuencias. Ñande podemos ñande mondaron, ya poco, ñande poco vino, las cosas que pertenecen, no sé, para construir escuela, para hacer camino, ya mondado vea. Entonces, donde ya pues la escuela, donde ya pues, ya estudiáis. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? A pleno día ven entero que te haya hecha. Va a la haya hecha. No es lo tanto porque vemos o sabemos dónde depositaste esa plata, dónde robaste. No, da ahí ven. Sino que aquí nosotros nos damos cuenta por los resultados, por los frutos. Ustedes conocerán el árbol de Igoña de Beñandillara. Entonces comienza después la ignorancia, comienza después la pobreza, lo que se tenía que gastar verdaderamente en beneficio del pueblo, de la gente mía, a Beñandeña, Yarapá, Yarajape Plata, como si fuese algo nuestro, sacamos de las instituciones. Eso es entonces rapiñar, ¿verdad? Rapiñar. Y claro, entonces esa institución no puede hacer nada. ¿Por qué? Y porque le dejaste sin los fondos necesarios. Y entonces cuando dice, aquí lo haré conocer en pleno día, quiere decir, queridos amigos, que las consecuencias después lo vemos a pleno día. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Una vez más rezaré, de rodillas me pondré, de seguro una vez más Él me perdone. Le diré que lucho en vano, que pequé, que soy humano, de seguro una vez más Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Una vez más rezaré, de rodillas me pondré, de seguro una vez más Él me perdone. Le diré que lucho en vano, que pequé, que soy humano, de seguro una vez más Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right?
No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also... You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025, modalidad presencial, online, vía Meet, todos los lunes de 20 a 21 horas. En este Evangelio el Señor nos revela algo sumamente importante. Y es que Dios tiene en cuenta todo. Da a cada uno según su capacidad, confía la cantidad de talentos a cada uno según su capacidad y nos invita a que podamos hacer fructificar ese regalo. Y en la lógica del reino el Señor nos enseña que el que guarda, el que se guarda, pierde. Y lo pierde todo. Pero aquel que más regala su vida, más la vive y la vive en plenitud. Qué importante es descubrir que el Señor nos confía una misión que pensó exclusivamente para nosotros desde la eternidad y nos invita a compartir, a dar con generosidad nuestra vida, nuestros talentos, nuestros bienes, nuestros carismas. Y en la medida en que más nos damos, en esta lógica del reino, más nos confía el Señor por ser fieles a ese encargo que Él nos hizo. Y esa fidelidad a Dios pasa por la generosidad, por el compromiso de cumplir con ese encargo, esa misión que Él nos confió. Pasa por vivir ese misterio de donarse, de ser instrumento para que también el otro pueda encontrarse con Dios. Si a pesar de nuestras dificultades y de las tentaciones, nos mantenemos fieles a trabajar en esta obra, el día de la recompensa prometida por Dios va a llegar para nosotros. Y el Señor finalmente podrá pronunciar para nosotros lo que tanto ansía decirnos. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, ya que respondiste fielmente en lo mucho, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Cada santo que entra al cielo escucha esta palabra bendita, este saludo de bienvenida que recibe de Cristo Jesús. Que el Señor nos dé la gracia de tener un corazón que siempre trabaje en la tierra con el anhelo de poder escuchar estas palabras el día que nos toque encontrarnos cara a cara con Él. Desde el principio, cuando Dios te pensó, quiso regalarte un hermoso plan de amor. Pensó en cada detalle de tu vida y de tu ser. Trazó una historia interesante que quiere verte recorrer. Quiso entregarte un precioso don para que lleves su mensaje por toda la creación. Y no guardes para ti esa misión que Él te ha confiado. Él espera de ti que fructifique su regalo, dando a conocer la grandeza de ser amados por un Dios que te confía más y más si eres fiel a su llamado.
quiere que se cumpla en ti su plan de amor, para que al verte cara a cara pueda expresar a viva voz: servidor bueno y fiel, ya que respondiste siendo fiel, ven, entra a tu casa a gozar con tu Señor, y no guardes para ti esa misión que Él te ha confiado. Él espera de ti que fructifique su regalo, dando a conocer la grandeza de ser amados por un Dios que te confía más y más si eres fiel a su llamado. No guardes para ti esa misión que Él te ha confiado. Él espera de ti que fructifique su regalo, dando a conocer la grandeza de ser amados por un Dios que te confía más y más si eres fiel a su llamado. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 12 del libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Versículo 12 nos dice: tú lo hiciste a escondidas, yo lo haré ante todo Israel en pleno día. Aquí, queridos amigos, vamos un poco a algunas de las cosas esenciales y fundamentales, ¿verdad? Algunas palabras claves que nosotros encontramos. El primero es justamente el en secreto. En secreto. Upeaña de ella es baseter. Baseter. Amba es la p baseter. Y justamente en pleno día. Upea. Entonces, en el secreto. Ñamongañeina. Baseter en secreto. Y esta palabra baseter se utiliza para describir, queridos amigos, la forma en que David intenta ocultar su pecado. Baseter. Ñamo cañeta, abendo y cuam, ay, alleva. Upe bellas eyatajina, vamos a ocultar totalmente. Sin embargo, Dios dice que Él hará que su pecado, homo cañeseaina, será entonces ese pecado difundido a luz del día. Diga, será conocido públicamente.
Esto es en contraste con la forma en que David lo hizo en Baseter, en secreto. Secreto y te ves entonces, oye, pobre. Hay un segundo elemento, queridos amigos, que es el neged. Neged. Neged significa ante, delante de, en presencia de. Neged. Neged. Es importante, ¿verdad? Ante los demás, en presencia de los demás. El baseter, el que era el secreto, coanga, oñemoita a pleno día, en presencia de. Por lo tanto, la teología nos habla mucho que esta palabra, el neged, se utiliza para enfatizar que Dios hará que el pecado de David sea conocido públicamente. Diga, tú la yagüero cañeo ya curiñante, pero vuelvo a insistir. Daí veñante yara otra televisión, pejamos un entero etea veñante yara o televisión, periodistas cueran de chamo usted veñante imba tenga pesa, era cualquier cosa. Ya hasta la diario ya esta David ya poco ripean, ave la foto, arecola testimonio, etc. No. De Iseo yo que, sino que aquí simplemente se está destacando la importancia de la transparencia y de la honestidad. Ayer, Peñandé, ya tú aponaron entonces la honestidad, la transparencia, toda la vida de los que estamos al frente de una comunidad, queridos amigos, se nota, se ve por los frutos, ¿verdad? Si tenemos un buen intendente, enseguida derecha, ya, mi callo, mi abuela, gente, allá. Donde ahí porque bastante recoge basura, sino que porque por lo menos o falta acá poner, llevan ahí o me entre a pesar licitaciones a empresas que después lo único que hacen es también tanto es al 50%, o gastar al 50% o vete. Entonces la ande a falta cuera ve y cuapando a 6 un mes o que ya o solo pan iba ahí. A ver la intendente lleva la plata que pega que amoa lleva. A mí algunos pegó Gustavo y ahí a la concejal cuero mía ve Gustavo y yo va y porque al 2x3 ya va a llegan ya llevé tantos millones, listo, aprobado, firma, listo. Pero veo y con la repartija, listo, imponer. No, nosotros estamos haciendo, o menos ya pues, pero ya pues algo que dura ahí un mes, a ver yo solo para llegar. A mí me hace recordar, porque si yo estaba corriendo con mundo a ella, por ejemplo, y me llamó la atención siempre dentro de la historia, por ejemplo, vos te vas y mirás dentro de la arqueología y los estudios, por ejemplo, en tiempo del rey Herodes. Vos te vas, por ejemplo, en Israel y todo lo que encontrás del tiempo de Herodes, el rey Herodes, el grande, ¿verdad? Hasta ahora que perduran. Ambas viaja porque hoy ya proponen las cosas. ¿Y de dónde venía esa influencia? Y de los romanos, porque Herodes estaba en una línea pero directa con los romanos, ¿verdad? Prácticamente los romanos le pusieron aquí. Y entonces él se puso ahí. Pero son cosas interesantes. Con la arquitectura dentro, quiero decir, la arqueología dentro de 2000, 3000 años, ni kusuwenda ya yuhumoy. Un meri de moela y kusuwe cuando ya yuhumoy, orajapá, la orajapá, pea. O sea, queridos amigos, falta de seriedad, o mejor dicho, lo que dice aquí verdaderamente la palabra de Dios. La honestidad. Eso es lo que nos falta a nosotros y una verdadera transparencia. Entonces, por eso estas palabras son importantes, de delante de, públicamente. Esto de la contraposición entre lo escondido, Baseter, y ante todo Israel en pleno día, entonces, Neged, Kol Israel, Neged, delante de todo Israel. Eso está destacando la forma en que Dios revela la verdad y la justicia. Porque ñande yara no debe con diga tú y la ñamo caño. Añande yara llegó esa calle de nada, vecina mi hijo, coes. Y te llama a la conciencia, ¿verdad? Y por eso la utilización de estas palabras claves enfatiza también la importancia de la honestidad y la transparencia, queridos amigos. Peñandella ya pueda pecañin a vejina. Peñandella ya pueda jina supuestamente baseter. Por no que lo yecua o peñandella. O esa capa lleguñande, pero como yo le dije, o a televisión, vete a periódico, o no es la anderera, sello, firma, foto, etcétera, sino que es la misma conciencia, no hace falta se cosa o capupala se rueda, o ni voy para ese vehículo, porque na pevejina, vea la consecuencia. A ver, lee en otra parte, ellos llegan hasta tantos millones, lleva pues a ver, hambre, o era gente,
Opa, cuánto ia, nambre, oye, porque te pa la cinta que pega, que foto. Bendición entero, oye, lleva. Mi bendición, como ya por acá, y por no que la petre, oye, ruta, porque hoy cuando poner ahí, güey, la petre, por no que os quema, oye, porque os quema, ya, os solo para que dure por lo menos un mes. Bueno, queridos amigos, esta es nuestra realidad. Ya la ñanere no es lo que usted hace en secreto, después al final de cuentas se ve en pleno día. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Los pobladores desesperados vagaban como espectros, cazando lo que encontraban a su paso, devorando a sus animales domésticos, caballos, bueyes, perros, gatos, raíces, hojas y frutos de los árboles, para paliar esa terrible hambruna que en 1226 se enseñoreó de Alemania, pero con mayor sevicia del ducado de Turingia, y por eso al final del año los caminos estaban atiborrados de cadáveres cuya pestilencia flotaba pesadamente en el ambiente y esparcía diversas enfermedades, las que a su vez redoblaban el número de víctimas. Sin embargo, en medio de la tragedia, un ángel llamado Santa Isabel de Hungría, que regentaba Turingia porque su esposo el duque Luis estaba ausente, se multiplicaba para consolar a los agonizantes, envolver a los muertos en sábanas elaboradas por ella misma con sus damas de compañía y enterrarlos con sus propias manos. Mantenía las puertas y graneros de su castillo abiertos para albergar y alimentar a los habitantes de su feudo, y a los que no cabían allí le repartía en las afueras de la muralla generosas raciones diarias y guardaba porciones que entregaba personalmente en sus casas a los enfermos y lisiados, y llevaba las cuentas para que los avivatos no repitieran. Puso en funcionamiento 3 hospitales, el primero destinado a las mujeres, el segundo para los niños, y en el tercero atendía a todos en general. Cuando el brote desapareció, convocó a las mujeres y hombres sanos de todas las edades, los equipó y envió a cultivar el campo. Al año siguiente, los graneros del castillo estaban llenos y los estómagos de sus vasallos también. Y los pobladores afirmaban que gracias a Santa Isabel de Hungría, Turingia gozaba de buena salud. Isabel, hija del rey Andrés II de Hungría y sobrina de Santa Eduviges de Silesia, nació en 1207 y a los 4 años fue prometida a Luis, el heredero del ducado de Turingia, y por esta razón, era la usanza de la época, fue llevada y educada en la corte de su suegro Germán, un noble piadoso que la recibió como a una verdadera hija, la educó con esmero y le infundió una profunda vocación cristiana, de la que también hizo partícipe a su primogénito, con quien la niña compartía su tiempo libre, y aunque la boda había sido concertada por intereses políticos, los jóvenes se enamoraron perdidamente. Y cuando en 1221 falleció el duque Germán, Luis, que ya contaba 21 años, se casó con Isabel, que acababa de cumplir 14, en una discreta ceremonia porque la novia rehusó la pompa de las bodas reales y exigió que el dinero que habría de gastarse en ese acontecimiento más bien fuera destinado para socorrer a los pobres, y ella misma lo repartió con la complacencia y el respaldo de su esposo. De ahí en adelante se manifestó la proverbial caridad de Santa Isabel de Hungría, dado que diariamente alimentaba a cientos de personas y las vestía, atendía con humildad y amor a los enfermos, para los que construyó un hospital que personalmente dirigía y sostenía. Pero todo se vino al piso en 1227, cuando el duque Luis, que desde el año anterior se había incorporado a la cruzada convocada por el Papa Gregorio IX, al llegar a Otranto, Italia, para reunirse con el grueso de la tropa comandada por Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico,
murió a causa de la peste que asolaba la región. Entonces Santa Isabel de Hungría fue expulsada por sus cuñados y deambuló varios meses con sus 3 pequeños hijos, viviendo de la caridad de sus súbditos, hasta que al regresar los nobles que acompañaban a su esposo, exigieron que le restituyeran sus bienes y derechos. No obstante, decidió abandonar todo y en 1228 formuló sus votos en la Tercera Orden de San Francisco, y aunque no se recluyó en un convento Santa Isabel de Hungría, se fue a vivir en las afueras de Marburgo, en una humilde casa que convirtió en hospital, al que dedicó el resto de sus mermadas fuerzas, producto de los constantes ayunos y largas jornadas de oración y penitencia que la abandonaron. Y dicen algunos de sus biógrafos que Santa Isabel de Hungría murió de físico agotamiento el 17 de noviembre de 1231, cuando apenas contaba 24 años, y fue canonizada 4 años después, en 1235, por el Papa Gregorio IX. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a Santa Isabel de Hungría que nos enseñe a desprendernos de todo para ayudar a los necesitados, que son el rostro de Jesús. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 12, versículo 12, que también dice: tú lo hiciste a escondidas, yo lo haré ante todo Israel en pleno día. Queridos amigos, para mirar un poco cuáles son estas palabras claves y algunas enseñanzas bien prácticas para nuestra vida, llevo que venían de Yarañe, Ñajenduno con Ñande, y ella puede sacar ella y cuarir ella esa ella lleva esa luz que nos ilumina, pero de una manera bien práctica. Vaya bañamoita en la práctica. La verdad siempre sale a la luz. Vea la primera enseñanza hoy. Oye, esa casea Ñande pues sea Ñande ya. O sea, no importa cuán bien querramos nosotros ocultar, porque upea la David ya posea como caña seca, todas las fórmulas, todas las posibilidades, pero y la ñamo cañola y vaínos es huella de, porque esto viene como consecuencia. Ñamo cañicera moñepe, ¿verdad? No importa que procuremos, aunque más intentemos ocultar. Es mejor entonces la honestidad y la transparencia en este sentido. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es que Dios es un Dios de justicia. Es decir, el pecado tiene sus consecuencias. A bella esa bonaina. Las consecuencias del pecado, que Dios es el que establece esas mismas consecuencias. Es decir, Dios, entre comillas, vamos a decir así, actúa siempre en la lógica de la creación. Lo perfecto, lo más lindo de lo que Dios nos regala es siempre dentro de una lógica de la creación, es decir, siguiendo las leyes de la creación, las leyes de la naturaleza, ya eso de otra manera. Y de eso no podemos escaparnos, queridos amigos, las leyes de la naturaleza. Si yo entonces, con un cuchillo, hago así, corto mi jaimbeareva, las leyes de la naturaleza no va a ser como nosotros muchas veces. Entonces ya pues mira, mete milagro,
una cosa mágica, ya puede ser de mí que se enviareva, anoñe que tiene la secuan lleva. No, la lógica y la ley de la naturaleza que está tan bien diseñada por Dios, evidentemente que traerá sus consecuencias. Y eso es lo que nos quiere hacer entender el escritor sagrado. Esta es la consecuencia, no podemos escapar. A eso le llamamos justicia, justicia de Dios. Entonces, la justicia de Dios quiere decir que la lógica de la creación se realiza en esa programación, entre comillas, de lo que es la lógica de la creación divina. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es la importancia de la integridad. Es decir, entonces la yacu enojina y ayapota enojina, algo es importante vivir dentro de una integridad, dentro de una honestidad, reconociendo que Dios primero ve todo, ¿verdad? Y que el pecado de por sí tiene sus consecuencias, como también la bondad, lo bueno, lo positivo que hacemos también tiene sus consecuencias. También tiene sus consecuencias en todos los niveles, queridos amigos. Si un médico es un médico bueno, que sabe, que conoce, que se prepara, negociante, lleva, comerciante, íntima la olla por la de la medicina, evidentemente tiene sus consecuencias, porque eso es lo malo que le interesa. Y entonces no va detrás del bien de ese enfermo o lo que sea. Sin embargo, el que lo siente como una vocación, aquí lo que estamos diciendo, la integridad de vida, trae sus consecuencias también positivas. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es con respecto también al arrepentimiento, porque en este caso David se arrepiente de su pecado. Se va a arrepentir, ¿verdad?, más adelante y va a buscar el perdón de Dios. Ya termina enseguida en el versículo siguiente, pero cuando prepara mañana porque ya no debe. Tú lo hiciste a escondidas y yo lo haré ante todo Israel en pleno día. En el versículo 13, después, como le está diciendo, usa este pedido de perdón, que es elemento esencial también, es clave para que Dios nos pueda restaurar, es decir, podamos cambiar, podamos ser diferentes. Y una última enseñanza, queridos amigos, para el día de hoy, un quinto elemento, es que aquí este texto, el versículo 12, en que Dios le está diciendo a través del profeta Natán, tú lo hiciste a escondidas, yo lo haré ante todo Israel en pleno día. ¿Qué significa esto, queridos amigos? Que aquí hay una soberanía de parte de Dios. Más lo manda, a peña de yara, lo manda. Entonces Dios es el Rey Supremo. Dios es el Rey de Israel y por lo tanto de toda la creación y tiene el poder y la autoridad para hacer lo que Él entiende que es conveniente para la humanidad. Y dentro de ese esquema y dentro de esa organización, de esa lógica que el Señor le da a Israel para que piense, para que vea, para que el hombre entienda, entonces esto quiere decir, queridos amigos, que nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Entonces operiré. Lo que tú hiciste, tú que veas, porque gustan de rayos, consecuencia. Tú lo hiciste a escondidas, yo lo haré ante todo Israel en pleno día. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.